Y aquí es donde podemos dar un salto de mayor calidad y acceder a la siguiente propuesta terapéutica que se denomina terapia craneosacral aplicada a la nueva medicina del Dr. Hammer. El Dr. Hammer sostiene que detrás de todas las enfermedades nos encontramos una situación de conflicto no del todo bien resuelto que afecta simultáneamente a 3 niveles dentro del ser humano: a la psique, el estado de ánimo, el cerebro y a los órganos. Se trata de que la persona se ha encontrado en una situación que la ha pillado a contrapié, desprevenida y no sabe resolver adecuadamente. Le genera una alteración que a nivel cerebral se convierte en lo que se denominan los focos de Hammer. Son unas alteraciones a nivel cerebral que se pueden ver con una resonancia magnética. Aquí lo tenemos. Son anillos concéntricos donde se localizan dentro de un área del encéfalo que está registrando, está controlando un órgano. La mayoría de las personas que vienen a las consultas o acuden a los centros hospitalarios acuden porque en el órgano tienen unos síntomas que les preocupan. Y pueden tener grandes resultados y otras veces pues simplemente trabajando el órgano pues no los tenemos. El Dr. Hammer propone trabajar a nivel psicológico el estado de ánimo y el conflicto que le ha desencadenado este estado de enfermedad. El conflicto se denomina conflicto biológico porque tiene un sentido para el Dr. Hammer. Il conflitto si chiama conflitto biologico perché per il dottor Hammer ha proprio un senso. Este sentido biológico está desarrollado, está calculado por la naturaleza para sacar a la persona de esta situación de enfermedad cuanto antes. Por ejemplo, en una situación vamos a empezar por una enfermedad común, como es el catarro, aparece una alteración que afecta sobre todo al árbol bronquial. Quindi, per esempio, in un'influenza abbiamo ovviamente la regione dei bronchi compromessa. Y durante la fase activa del conflicto, durante la fase en la que la persona se encuentra dándole vueltas a lo que le pasa, ocurren unas cosas dentro de los bronquios. La pared bronquial empieza a perder masa durante esa fase activa para mejorar la ventilación bronquial, porque el conflicto que desencadena un catarro es un conflicto que se llama conflicto de amenaza de tu territorio. Esto ocurre porque durante la fase activa, la fase en la que la persona está dándole vueltas a su problema, está sintiendo que su vida está amenazada por algo, se siente ahogado. En esta capa, en este tipo de tejido que construye el bronquio, la naturaleza le propone: te voy a dar más oxígeno, te voy a dar más aire. ¿Cómo lo va a hacer? Pues de alguna manera intentando que la tubería sea más ancha, que circule más aire dentro del tubo. Facendo in modo appunto che questo tubo sia più largo, più ampio e dentri appunto circoli più aria. Y cuando la persona por fin soluciona su conflicto en este punto, porque de pronto lo que ya le angustiaba, ya le agobiaba, ya se aleja de su vida, pasa lo que se denomina la fase de solución. Y en esta fase de solución, concretamente para un catarro, se caracteriza por todo esto que se vació en la fase activa. Ahora hay que rellenarlo para proteger el bronquio, porque si siguiera necrosándose, si siguiera perdiendo masa, sería tan finito que se podría romper. Es por eso que la fase de solución de un catarro, que es cuando decimos que estamos mal, es cuando mejor estamos, pero nos encontramos mal porque hay mucho moco aquí acumulado, porque es un conflicto muy íntimo, es un conflicto muy doloroso. ¿Qué hacemos si además el conflicto es doloroso y el órgano no se puede tocar? Y aquí es donde viene nuestra propuesta única, de la que me considero pionero, que es proponer desarrollar la sensibilidad necesaria mínima para encontrar esos focos en el cerebro, donde la terapia craneosacral con su sensibilidad nos va a permitir acceder a nivel craneal para localizar con precisión dónde se encuentra cada uno de esos focos. Se encuentra con
extremada facilidad cuando uno desarrolla la confianza che necesita para encontrarlo. E quindi si può sviluppare con molta facilità quando la persona crede in se stesso. Esta técnica no solo sirve para diagnosticar, sino que una vez que lo tenemos localizado, realizando una carga facial de 1 gramo, vamos a conseguir cambiar la fase activa a la fase de solución. Y si la persona ya está en la fase de solución, con la misma carga de 1 gramo, vamos a conseguir que termine la fase de solución cuanto antes. E se il paziente in questo caso è già nella fase di soluzione, riusciremo ad accelerare il miglioramento del paziente. Este método de trabajo vale para cualquier enfermedad porque lo único que tenemos que determinar es con exactitud en qué profundidad se encuentra la alteración a nivel encefálico. Además, no tenemos ningún tipo de, digamos, de condicionamiento en ese sentido, porque tenemos la ventaja de que no le tenemos que decir nada al paciente, porque podemos trabajar en silencio, con su cráneo, sin hablarle del conflicto y sin tocarle el órgano. Después de una sesión, a la siguiente, es posible que venga el paciente contándonos cuál era su situación de conflicto, porque una vez que se activa la fase de solución en cualquiera de estos 3 vértices, se activa la solución en toda la persona. En cualquier caso, como somos terapeutas manuales, podremos trabajar, en todo caso, desde el cerebro, podemos trabajar a nivel orgánico, incluso con las tablas que se os va a facilitar en el curso, se os va a decir con precisión cuál es el conflicto de cada enfermedad. Da bravi terapeuti potremmo ovviamente approcciare il problema attraverso il cervello, attraverso l'organo e appunto riusciremo a individuare il problema, il conflitto biologico attraverso le tabelle che poi vi distribuiremo. Conseguiremos mejorar el estado de bienestar de la persona. Riusciremo a migliorare lo stato di benessere della persona. Y además lo podremos complementar con la siguiente propuesta que se llama terapia hormonal craneosacral.